Buenas, buenas. Bueno, hoy estoy con una nueva, no sé si remodelación, sino una especie de ampliación. Ampliación de vereda en realidad. Lo que estoy haciendo es rellenando. Sería la parte de afuera del patio. Como ven, estoy rellenando, ya que es bastante alta la capa y este terreno es bajo. Y por el tema de la lluvia, bueno, la casa se hizo alta. Está el pequeño Draco, mi perro. Así que bueno, compré 6 metros de tierra. Tiene bastante piedra. Y puse todo alrededor ladrillo block. Esto está puesto solamente en modo práctico para que cuando empiece a rellenar no se me salga la tierra para más para acá y más o menos el ancho y el largo que va a tener la vereda. Es una vereda, ¿no? Esto después se saca y se le hace bien las hileras de ladrillo para que retengan. Y luego, ya una vez que esté todo rellenado y pisoneado, se le va a hacer una 4 centímetros de una carpetita de cemento. Y listo, ahí va a quedar. Bueno, solamente quería mostrarles que estoy rellenando y ya cuando vaya avanzando les sigo mostrando un poco más. Algunos consejos. Esto es lo peor que hay para paliar, más cuando hay piedra. Porque la pala, al haber piedra, no puedes juntar con la pala porque se te traba. Un consejo, tengo una mano ahora porque tengo el celular, pero cuando vayan a cargar, no carguen así. Siempre traten de ir de lado, de punta, perdón. De punta, por si se encuentran con una buena piedra, pueden subirla. Bueno, ya de rato vuelvo. Buenas. Bueno, como verán, ya he estado rellenando y ya puse las hileras de ladrillo. Esto se tira un hilo para el nivel, que quede el nivel. Lo estoy haciendo de la capa heladora unos 7-8 centímetros más abajo la altura. Acá se va a rellenar todo y después se va a hacer la carpetita de cemento, ¿no? Como verán, todavía tengo mucho para rellenar. Se va a hacer a la altura, bueno, acá 7-8 centímetros más abajo. ¿Por qué lo hago así? Esto va a tener caída, obviamente, ¿no? Tiene una caída. Porque cuando llueve, si queda muy a la altura de la vereda de la entrada, puede meterse agua. Entonces queda más abajo, el agua siempre va a tender a caer para afuera, ¿no? Así que bueno, voy a terminar de rellenar, voy a encofrar con las maderas y después voy a empezar a hacer la carpeta. Así que bueno, seguimos. Bueno, me adelanté un poco, vereda terminada. Básicamente no hay mucho que decir. Tiene todos los ladrillos abajo, nivelados directamente. Y directamente, aparte de nivelarlos, le puse la carga de hormigón, ¿no? Así que bueno, ahí queda. Ahora vamos a hacer una galería. Le hice una carga de cemento con ladrillo, lo he nivelado y puse el poste. Ahora ya lo estoy presentando de arriba y lo voy a agarrar con esta planchela que está agujereada, donde va a ir encima ahí, así para que quede bien.